Seguimos con el libro de Josué, en el capítulo 7 de Josué. Estábamos hablando de lo que estábamos sacando, las conclusiones que estábamos sacando de la batalla de Jericó y del pecado de Acán. ¿Se acuerdan? Después de eso escribí un tema que a los que tengo los emails de ustedes se los pasé, que se llama el anatema dentro de la iglesia. Produce una reflexión de cómo el anatema estaba dentro de Israel y cómo el anatema está parecido. Yo le dije un poco al final de la clase anterior y también lo pusimos en video en YouTube, lo pusimos también esa parte porque son situaciones que estamos estudiando y que las estamos viviendo. Pero sacando todas estas batallas de Israel en Jericó y todo esto, tenemos que sacar también las conclusiones, seguimos sacando conclusiones, que también Jericó fue para Israel una batalla, que aunque fue una batalla física, más que batalla física, ¿qué cosa fue? Batalla espiritual. Y como soldados de Cristo nosotros tenemos que librar batallas espirituales. Yo me alegro mucho, después Rubén le va a dar la información al final, que están dando este curso que comenzó la semana pasada de liberación, que todavía esta semana pueden inscribirse, el viernes creo que pueden inscribirse, después Rubén le va a dar la información, y es bueno que estén dando ese curso de liberación en Miami, porque eso aparentemente con este arzobispo las puertas de la oración de liberación se va a abrir, porque para mí ha sido una falta de caridad que por años y años hayan prohibido orar por liberación. Tanta gente que haya atada por el mal en Miami vienen a estos grupos y no se pueden desatar. Para mí eso es una falta tremenda de caridad. Y gracias a Dios parece que hay que orar también por este arzobispo. Hay que orar mucho por este arzobispo. Está haciendo muchas cosas buenas y por eso le deben estar dando bien duro. Tenemos que dar esta batalla de liberación, así que si alguno está interesado en ese curso, Rubén después le va a dar más información. Es bueno que nos preparemos en ese tema, porque ese es el futuro que tenemos, la batalla espiritual. Y como soldados de Jesucristo, si somos soldados de Jesucristo, nosotros tenemos que encabezar estas batallas espirituales. Y aprendimos de todo esto de Jericó, que tenemos que movernos bajo la instrucción del Señor. Cada cual no puede dar la batalla como a él le viene en gana. Recuérdense que cuando Israel dio la batalla, como bien le viene en gana, perdió. Israel daba la batalla guiado por él, por el Señor. Tenemos que tener, como dice el cántico que cantamos aquí, tenemos que pensar siempre que no es por nuestra fuerza, sino por el poder de Dios que vencemos. Como decía el profeta Nehemías, que es del profeta, que como decía Nehemías, el reconstructor de Jerusalén, como dice el canto, no es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Como San Pablo dice en Efesios 6, esta batalla espiritual en la que estamos todos ya pues dando la batalla. Otra característica, que como soldados de Jesucristo tenemos que librar la batalla de carácter ofensivo, no de ofender, digo ofensivo como un ejército. Usualmente nosotros estamos dando una batalla de retaguardia, defensiva. Nosotros los católicos estamos defendiendo cuando nos atacan. Tenemos que cambiar la táctica, tenemos que dar una batalla ofensiva. Quiere decir que no tenemos que esperar a que nos ataquen para nosotros dar la batalla, tenemos que empezar a dar la batalla de frente ya, porque esto es una batalla espiritual. Y eso es muy importante, pasar del carácter pasivo al carácter ofensivo o defensivo, para que después no entiendan mal y después digan que estoy llamando a la gente a ofender a los demás. Siempre confiando que lo imposible se hace posible en Dios. Jericó pareció una batalla imposible y Dios la hizo posible. En el poder de Dios nosotros derribamos muros y, como hablamos la semana pasada, despojamos a Satanás de su territorio. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Tenemos que despojar a Satanás del territorio que él nos ha tomado. Tenemos que reclamar ese territorio en el nombre de Jesús para nosotros. Pero eso es batalla espiritual, batalla ofensiva, no batalla defensiva. También con esto de Acán sacamos la conclusión que nada del enemigo se puede quedar con nosotros. Nada que ha pertenecido a los enemigos, nosotros lo podemos guardar. Ni recuerdos, ni amuletos, ni cartas, ni nada. Eso es una cosa muy importante. Y yo lo hablaba el otro día con Lili, que estábamos hablando allá atrás, cómo los símbolos hablan en el mundo espiritual. Así como cuando ponemos una cruz, o cuando ponemos en nuestra casa una estatua de la Virgen María, estamos diciéndole al mundo espiritual, en esta casa está bajo el poder de Dios. También cuando tenemos otras cosas, esos espíritus malignos, cuando ven, qué sé yo, un signo de muerte en una casa, una piedra de cuarzo o una cosa extraña, ¿qué dicen esos espíritus malignos? Esta casa es territorio mío. Por eso
Tenemos que despojarnos. No eso fue lo que le pasó a Acán. Vamos a ver después. Acán se quedó con parte del enemigo. No podemos guardar nada que haya pertenecido al enemigo, ni físicamente ni espiritualmente. A mí que se me olvidó una vez, una de las primeras oración de liberación que nosotros hicimos, como dice Olguita Zacarías, siempre dice que la ignorancia es atrevida. Y cuando nosotros empezábamos en este mundo, nosotros pensábamos que con 3 clases bíblicas ya conocíamos el mundo espiritual. Y una señora, una historia larguísima, porque esa señora fue a San Michael buscando a esa señora cuando el ciclón Andrew. ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en el 94, ¿no? 98, 92, imagínate tú. A muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿no? Cuando el ciclón Andrew, este señor que nunca supe quién es, que era que hacía techo, fue a casa de una señora que se le había caído el techo, se le encontró la señora leyendo la Biblia y con el rosario llorando, y él le preguntó qué le pasaba, y ella le contestó que ella estaba metida muy fuerte en santería, que era madrina de no sé cuánta gente, sacerdotisa, y que ella se quería salir, pero que no sabía cómo. Entonces ese señor le dijo que llamara a la iglesia más cercana y pidiera ayuda. Ella llamó a San Michael y le dijeron que ellos no sabían de eso, que había un loco en Coconut Grove que hablaba de eso, que era yo, que llamaran a... Y por toda esa vuelta del mundo esa señora llegó a nosotros. Y nosotros de lo más campantes fuimos a misa al ermita y salimos para allá a echar demonios, así tan tranquilos. Claro que el Señor protege la inocencia. Y cuando llegamos a la casa de la señora, lo que tenía allí era increíble. Ni voy a hacer el cuento de la oración ni todas las cosas que sucedieron para no darle popularidad al otro. Pero una cosa que nosotros vimos, ella tenía unas estatuas de la Virgen de la Caridad de Cobre, de Santa Bárbara, unas estatuas muy bonitas. Y nosotros dijimos, ella no me puedo quedar con las estatuas. Nosotros le dijimos, ¿tú le hacías culto a la Virgen María o a Ochún? Y ella me dijo, no, Ochún. Le dije, tienes que votar crucifijo, Virgen María, tienes que votar nada, porque eso ya no es una estatua de la Virgen María, eso es algo que ha estado sometido a un culto pagano. Entonces todo, inclusive los anillos de boda de ella, estaban en estado lavado con sangre muerto. Nosotros le dijimos, todo eso lo tienes que votar. Ella tenía huesos de muerto abajo de la cama. Ella estaba bien metida en eso. Entonces metió en un cartucho y fuimos con ella porque ella misma lo tenía que votar. Nadie lo puede votar. No porque le haga daño a nadie, pero la persona no puede tener miedo de lo que está haciendo. Si alguien se lo hace, la persona puede decir, tengo miedo. No, la misma persona tiene que votarlo, para que ella sepa que ahí no hay ningún tipo de... Y lo votamos en una cosa esa de Publix, que después vienen con 2 cosas, esos containers grandes, y botan la basura y lo queman. Lo tiramos ahí, pero se lo dijimos, tú no puedes quedarte absolutamente con nada que haya pertenecido al pasado. Y todo por la casa fuimos. Y esto, sí, esto para tal cosa, y aquello, eso también para la bolsa. Y eso es lo que no hizo Acán, y eso es lo que dice aquí, no puedes quedarte ningún recuerdo del enemigo, ni físico, ni menos espiritual. Por eso es que la persona tiene que botar las cosas, porque si no queda el recuerdo del miedo. Si yo lo hubiera hecho, me hubiera pasado tal cosa. Vemos también que cuando uno corta todo dominio con Satanás, tiene que ser definitivo. Uno no puede estar saltando de un pie con el otro. Cuando uno corta con Satanás, tiene que ser definitivo. No puede ser, ahora voy y después voy a ver. No, esto es una cosa que termina y termina y comienza una vida nueva. ¿Qué fue lo que no hizo Acán? El pecado de Acán sigue siendo un mismo pecado en muchos otros lugares de la Escritura. Y Acán es mismo fácilmente reconocible. Por eso que para Acán, la sentencia de Acán fue irrevocable. Vivimos la semana pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de Acán? No tenemos que volver a leer lo de Acán. ¿Se acuerdan de Acán? Acán se quedó. El Señor dijo que no tocaran nada de Jericó, que era anatema. ¿Qué es lo que quiere decir anatema? Maldito. Pero el anatema no es algo maldito por ser maldito. El anatema es algo maldito que maldice. No, es algo que es maldito, pero al mismo tiempo maldice. No es algo que, es una maldición y ya. No, eso está maldito y al mismo tiempo te maldice
te contamina, como dice mi tica, contamina. Eso es lo que quiere decir anatema. Es más allá de es más fuerte que una maldición, es una contaminación a través de algo. En Israel el anatema se decía jerem, y el jerem en Israel era que era separado del pueblo de Dios. Sobre la persona que caía jerem era separado del pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo de Dios. Y lo que era más triste para un judío, no podía vender ni comprar con el pueblo de Israel. Así que el jerem afectaba toda. Y es interesante porque el otro día estaba mirando y los pecados que era el que caía jerem sobre las personas, son unos pecados muy interesantes, porque era pecado de adulterio, pecado de asesinato y pecado de idolatría. Eran estos tipos de pecados sobre los cuales caía jerem, el anatema. Pecado de ¿qué? Adulterio, asesinato. Y fíjate que todo eso son pecados de muerte. Los tres son pecados de muerte. El adulterio es pecado de muerte. ¿Por qué el adulterio es pecado de muerte? Lo hemos hablado aquí. Porque la unión del hombre y la mujer es símbolo del pacto de Dios con el hombre para engendrar vida santa. Lo que entonces la profanación del pacto de Dios para engendrar vida santa engendra, como en el caso de Caín, vida de muerte. Es un pecado, el adulterio es un pecado altamente contaminante, que a la gente no se le explica eso. No solamente una falta de respeto al cónyuge, es un pecado gravísimo contra la santidad de Dios que nos dio ese don. Es un pecado de muerte. El asesinato es otro pecado de muerte. Estás privando de la vida de una persona que solamente Dios tiene el derecho de quitarlo. Y la idolatría, ¿qué es la idolatría? La muerte del espíritu. Cuando tú te pones tu obediencia a otro Dios. Así que jerem caía sobre tres tipos específicos de pecados que eran pecados de una forma o de otra, de muerte, pero que atentaban contra la santidad de Dios. Y Acán cayó en este tipo de pecado. Y al contaminarse Acán, ¿qué podía pasar? Que se contaminara todo Israel. Porque dijimos que el demonio, como dijimos la semana pasada, no solo no está contaminado, sino que es altamente contaminante. Él no se basta con ser malo, sino que quiere ensuciar todo lo que él tiene a su alrededor. Por eso, en esto que estamos viendo del pecado de Acán, no solamente va a haber el anatema, va a haber una restauración de Israel. Porque mientras en Israel estuvo el anatema, ¿qué pasó con la batalla? La perdieron. La batalla, ¿se acuerdan? La batalla la dieron. Ni siquiera Dios intervino en la batalla. Fue cuestión de hombres y perdieron la batalla. Por eso, que en toda esa muchedumbre de Israel, fíjate, hay un solo hombre y posiblemente la familia de él, que es distinto a los demás. Nadie cogió absolutamente nada. Acán definitivamente y su familia tomaron todo lo que estaba prohibido tomar. El corazón de Acán no era igual que el corazón de las otras personas. La imaginación de Acán no se conformaba a la imaginación de Dios. Es posible, no sabemos, pero podemos pensar que Acán soñaba con grandezas, ¿no? Yo quiero ser grande, yo quiero ser importante y no me importa. Vio la oportunidad, que había oro, que había una capa Babilonia ahí carísima, que dijo, me la llevo. Total, si nadie me va a ver. Cuando todo Israel no tomó nada, porque sabían que el Señor había dicho, del enemigo no tomen nada, porque eso es anatema. Eso no solo es maldición, sino que maldice. Israel tenía que aprender que las cosas que son del demonio no se pueden tocar. Porque acuérdense que Jericó era donde estaba el culto de Baal, el culto de los falsos dioses, era un culto profundamente relacionado con las cosas sexuales. Por eso es un pecado que contamina tanto el alma de la persona. Y seguramente que Acán tenía sueños de grandeza y no tuvo paciencia para esperar el plan de Dios. Podemos ver después más adelante que el Señor le dice que tomen el botín, un poco más adelante. O sea, lo mismo que por Acán fue castigado, el Señor lo aconseja después. Pero ya no era iniciativa del hombre por iniciativa propia, era designio de Dios. Por eso, más tarde va a haber un antecedente en la iglesia naciente. ¿Qué antecedente va a haber en la iglesia naciente del pecado de Acán? ¿No se recuerdan? En Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira, que también se guardaron cosas y la llamaron 2 veces. De verdad que no, yo no tengo. Pecado de muerte. O sea, fíjate que lo mismo que pasa en Israel,
sucede después en la iglesia. Acán era una tierra estéril, una tierra espinosa, donde la palabra de Dios no había dado fruto. Estaba ahogada por el deseo de parecer, de tener. ¿Qué cosa era Acán? Un apóstata. Un apóstata. Y esos son los peligrosos. Los peligrosos, como dijimos la semana pasada, y como yo dije el anatema en la iglesia, no son los que están afuera. El apóstata peligroso es el que está adentro. Y eso hablamos ampliamente la semana pasada, que no sé quién me preguntó que qué me había pasado, que se me había virado un moño, porque dice que está, de buena primera empecé a decir yo cosas, pero bueno, debe ser el Espíritu de Dios. Pero el anatema de adentro es el que es, porque el anatema de afuera no nos puede contaminar. El anatema de afuera nos contamina si tú eres tan tonto que le abres el oído. Entonces, si viene a tu casa un testigo de Jehová con la atalaya a tocarte la puerta y a decirte que Jesús es San Miguel Arcángel y tú lo dejas pasar, tú mismo te estás contaminando. Como hoy me preguntaron, ¿qué tú crees de la iglesia de Dios de la profecía? Y la iglesia de Dios de la profecía es una iglesia que hay en Corea que le ganó al Cristo ese que tenemos en Miami, que subió. ¿Sonia subió a los cielos o no? Él subió, en una grúa lo subieron a algún lado porque dice que el 30 de junio se va a transformar y va a transformar al mundo. Y luego se lo subieron en una grúa, pero no sabemos fijo a dónde lo llevaron con la grúa. Pero bueno, pero ese de Corea le ganó a él. Porque en Corea había un Cristo en el 1940 y pico, y cuando el Cristo se murió, ¿ustedes saben qué sucedió? No, que la esposa se convirtió en la Madre Celestial. Entonces ahora está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Madre Celestial. La Madre Celestial está viva y ahí corren miles de gente de América Latina en el culto ese donde a la Madre Celestial, que dice que ella es la Nueva Jerusalén, que anuncia las Escrituras, que bajó del cielo. Ahora, si tú entras a un website y tú oyes eso, ¿tú crees que tú tienes necesidad de preguntar que qué tú opinas de esa iglesia? Yo leo, eso es algo, es el que se mete en esa cosa se contamina porque le da la gana. Por eso hay tanta gente que se contamina en el internet por meterse donde no los llaman. Pero esa contaminación es detectable, pero la contaminación que más contamina es la de adentro, la que sale adentro de nosotros mismos, con hábito, con velo, con alzacuello. Esa es como laico que tiene grupos también. Esa es la apostasía que va como Acán, va metida dentro de nosotros y va contaminando. Tres cosas atraparon el corazón de Acán. Primero, la fastuosidad de un manto babilónico, que fue lo que él se llevó, un manto babilónico, muy bueno. Dice que valía como 200 ciclos de plata. Era un lingote casi de oro valor. O sea, Acán vio que era muy bueno. ¿Eso le suena algo? El pecado de Adán y Eva. Vio claro que era muy bueno, un manto babilónico, un manto de un tremendo valor. Pero tú sabes que Acán se dejó deslumbrar por el brillo de lo que estaba viendo. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Nosotros nos podemos dejar deslumbrar por muchísimas cosas que brillan y que parecen de mucho valor, pero que a la larga tú sabes lo único que te traen. Anatema. Hoy en día el mundo lo que hace es poner a los jóvenes cosas que brillan y que parecen de mucho valor y que lo único que traen es anatema, maldición contaminante, la fastuosidad del manto. Otra de las cosas que atraparon a Acán fue el mismo corazón de Acán, el mismo viejo corazón de Adán que tenía Acán. Fue seducido por lo mismo que sedujo por los ojos, porque el pecado entró no cuando la mujer habló con la serpiente, el pecado entró cuando la mujer vio que la fruta era buena. Ahí fue el pecado. Eva, ¿qué le dijo cuando el ángel dialogó con Eva? El ángel le dijo una mentira. ¿Y Eva qué fue lo que le dijo? No, eso no es cierto, el Señor no dijo eso. Pero el pecado viene cuando dice que vio que la fruta era... Por aquí entra la mayoría de los pecados, por los ojos.
por los ojos. Entra, y eso fue lo que le pasó al corazón de Adán. Y tercera, la vanagloria de la vida. Acán quiso ser rico lo más rápido posible y al precio que fuera. No esperó que Dios le dijera cuándo ni cómo. Él quiso tomar la iniciativa. Y definitivamente todavía en medio del pueblo de Dios hay Acanes. Lo único que se disimulan dentro de los justos, como Acán se disimuló dentro del pueblo de Israel. Y por eso que hablamos del anatema dentro de la iglesia, por eso que tenemos que tener cuidado, porque esas personas no solo son contaminadas, ¿son qué cosa? Contaminantes. Por eso hay que estar atentos, tenemos que estar atentos. Y si a ti hay algo que te están diciendo en algún grupo o en algún lugar, diga quien lo diga. Si a ti no te suena extraño, investiga. Y si es lo que tú pensabas, no vuelvas más. Tan tranquilo como eso. A mí me escriben cantidad de cosas de cursos bíblicos que van a América Latina y a mí me parece que estoy con, mire hermano, no vuelvas más a ese curso. Lo que dijo Father Groeschel, ¿conocen a Father Groeschel? Sí. Él vino hace años aquí a Miami a la asociación universitaria y dio una tremenda charla ahí en la asociación. Y el padre Groeschel es muy radical. Él dijo, si el cura de tu parroquia, el líder del grupo, está diciendo cosas que no están de acuerdo con la Escritura, hazle una carta detallándote que te vas y por qué te vas. Y después, dijo Father Groeschel, coge lo más rápido que tenga, una bicicleta, un par de patines, una patineta, la guagua, un carro y ponte lo más lejos posible de ese lugar. Pero primero, deja dicho por qué tú te vas. Eso que me escribe el otro día, muchacho, se puso bravo conmigo en EWTN, me escribe, no, porque un sacerdote dijo que no había pecado, que solamente había falta de discernimiento. Entre paréntesis, eso es lo que está predicando el monje ese Anselm Grun en Colombia, por donde quiera que va, que no hay pecado, que solamente malos juicios. Y que como no había pecado, no había que confesarse para comulgar. Entonces yo le dije, mira, con todo el respeto, tú estás haciendo una crítica estéril. ¿Por qué estás haciendo una crítica estéril? Porque tú me lo estás diciendo a mí, donde yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Tú sabes qué tú tienes que hacer? Busca quien lo dijo. Ah, fue por el televisor. Busca la estación donde dio la misa y escribe a esa estación. Y dice, mira, esta persona dijo esto y esto y esto, y esto todo en contra del magisterio de la iglesia. Pero dándome las quejas a mí, ¿tú sabes lo que está haciendo? Crítica estéril. Porque ni yo sé que Dios exige, ni yo lo oí. Yo no puedo acusar a alguien de algo que yo no oí. ¿Tú sabes quién tiene el deber de acusar? La persona que lo oyó. Ah, pero es más fácil quejarnos, la crítica estéril, que actuar. Y eso es lo que está, eso es lo que está pasando. El pecado de Acán, que de por sí ya es terrible, se agrava porque Acán no confiesa su pecado. Yo estoy seguro que si Acán hubiera confesado su pecado, hubiera dicho yo, cuando preguntó Josué, hubiera dicho yo cometí la estupidez, el Señor lo hubiera perdonado. Pero ¿qué hizo Acán? Se cayó. Tuvieron que pasar por un proceso larguísimo para poder encontrar a Acán. ¿Se recuerdan que tuvieron que vivir en tribus, en grupos, en familias? No, confesó cuando ya lo habían agarrado. Entonces eso te da cuenta que confesó porque no le quedaba más remedio. Eso no es arrepentimiento. Ese fue también el gran pecado, que fue el mismo pecado de Judas. Si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Pero en vez de arrepentirse se ahogó. O sea, sobre pecado insultó a Dios. Muchas veces que no confiamos en la misericordia porque Judas pecó y Pedro pecó. Los dos pecaron. Judas negó a Jesús delante de él y Pedro negó a Jesús delante de él y Judas lo entregó. Sin embargo, uno restaurado y el otro es condenado. Y los dos pecaron. Restauraron, lo volvieron a la misma posición que tenían. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció que había fallado. Acán no. Y eso hoy en día, vuelvo a decir, es el problema de mucha gente. No reconocemos que hemos fallado. Siempre estamos buscando excusas. Tengo problemas psiquiátricos, tengo esto, estoy enfermo de los nervios, fulanito me dijo, aquel me embulló. Es el mismo caso de Acán. No queremos decir, sí, yo soy un pecador. Y yo creo que por eso mismo muchas veces nos cuesta tanto trabajo y vemos tan poca gente a la confesión. Porque ver a una persona arrodillada en un confesionario es señal de humildad, diciendo, esa persona se está reconociendo pecador. Y yo creo que nuestra soberbia hoy en día nos impide ir a un confesionario. Yo creo que no es ni que cura lo que oye, es nuestra soberbia.
Porque no, yo no le digo a otra persona, eso de que ya no le digo a otra persona lo que yo hago, eso pasó de moda, porque todo el mundo va a estos shows de la señorita Laura y los americanos, y todo el mundo dice toda la basura de la vida de ellos delante de todo el mundo, y todo el mundo lo aplaude y le dan dinero. Así que eso de que ya no le digo mi pecado a otro hombre, eso pasó de moda. O si no, lo ponemos todo en Facebook. Sí, pero es verdad, ya tú no puedes decir que a ti que tú no le dices nada a un hombre igual que tú, si ya se lo estamos diciendo a todo el mundo públicamente a la vida. O sea que ya no es eso de que yo no le digo, es que no, tenemos la misma soberbia de Acán. No queremos reconocer, yo me equivoqué. Cuando lo terrible caso es cuando Acán lo reconoce, ya es tarde. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Cuando reconocen cuál es el origen del pecado, ya es demasiado. Y su pecado llega a ser célebre, el pecado de Acán en todo el valle de Israel. Por todos los siglos quedó el pecado. Israel tuvo su Acán. Y por eso que el castigo es tan duro. Porque un pecado tan duro tiene que haber un escarmiento para el pueblo. Así como él dio un mal ejemplo a Israel, tiene que haber a decir a Israel, tú no puedes volver a hacer esto. El pecado de Acán era pecado de muerte y lo llevó a la muerte. Por eso es que el castigo de Acán lo vemos tan duro. Y todo fíjate cómo es la contaminación que Israel perdió. Se suspendieron las operaciones militares y Josué hizo el servicio religioso que hablamos la semana pasada, donde un poco que Josué se quejó al Señor, pero de todas formas fue un servicio religioso. Josué diciendo, yo no sé por qué nos está pasando esto a nosotros, hasta que el Señor en este diálogo le dijo verdaderamente qué cosa es lo que le estaba pasando. Después de esto, si ustedes van al capítulo 7, versículo 24, capítulo 7, versículo 24 dice, entonces Josué tomó a Acán, hijo de Serac, con la plata, el manto y el lingote de oro. El tipo se había aprovisionado de verdad. Dijo, ya mi vida está asegurada. ¿Qué fue lo que encontró? La muerte. ¿A cuánta gente le pasa eso? Se meten en cosas raras, en drogas, en esto. Mi vida está asegurada. ¿Tú sabes lo único que encuentran? La muerte física o la más terrible, que es la muerte espiritual. Dice en el capítulo 8 del libro de Josué, el Señor dijo entonces a Josué, no tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de armas, levántate y ataca a Ai. Ai es un pueblo. Pues entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jericó y con su rey, pero como botín solo tomarán ustedes el botín y el ganado. Ven cómo el Señor inmediatamente después le da a Israel y le hubiera dado a Acán lo que Acán se anticipó a coger fuera de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos quiere dar algo y nosotros por meternos en el medio, a buscar las cosas por nuestro medio, no dejamos que Dios nos lo dé? Eso lo vemos, eso fue lo que hizo Sara. ¿Se recuerdan Sara? Por querer ayudar a Dios. Miren qué clase de enredo formó la vieja esa que hasta el día de hoy está enredado. Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, terminamos enredados. Nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros y dejar a Dios hacer su parte. Nosotros siempre queremos hacer nuestra parte y queremos hacer la parte de Dios. Y cuando nos metemos a hacer la parte de Dios, enredamos los planes de Dios. Y hay gente que me han preguntado, y con mucha razón, y es la parte más difícil de esto, ¿cuándo yo tengo que dejar de hacer mi parte? Esa es la pregunta difícil. ¿Cuándo yo tengo que dejar? Mi hermano, a nadie, yo se lo puedo decir a nadie, no hay una suma de 2 por 3 y 3 por 4. Tú tienes que pedirle a Dios el don de discernimiento. Y el discernimiento te va a decir, hasta aquí, para. A mí me lo ha dicho, muchas veces el Señor me ha dicho, hasta aquí no hagas nada más. Y yo he dicho, Señor, aquí paro, de ahora en adelante ocúpate tú. Pero cuesta un poco soltar. Cuesta un poco soltar y decir, Señor, yo paro ya, dale tú. Que se acuerda, lo hice el año pasado, la semana pasada, el cuento del hombre agarrado del árbol, suéltate. Cuesta trabajo soltarse. No es fácil soltarse, dejar al Señor, porque nosotros estamos acostumbrados a querer tener el control. Fíjate, el Señor le dice a Josué lo mismo que le dijo a Moisés. No
tengas miedo. No tengas miedo. El Señor le dijo esto a tal como lo he hecho anteriormente, voy a batallar y voy a ir contigo. Dice en el versículo 3, Josué se levantó con toda la gente de armas para marchar sobre Ai. Escogió Josué 30,000 guerreros valientes y los hizo salir de noche, dándole esta orden: miren, ustedes van a estar emboscados a espaldas de la ciudad, pero no se alejen mucho de ella y estén todos alertas. Yo y toda la gente que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, y cuando la gente de ahí salga a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque se dirán: huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces ustedes saldrán de la emboscada y se apoderarán de la ciudad. El Señor su Dios la pondrá en sus manos. En cuanto tomen la ciudad, la incendiarán, y lo harán también según el orden de Yahvé. Fíjate, la primera vez fueron a atacar a Ai, porque un hombre le dijo que eran pocos que lo podían atacar. ¿Y qué hubo? Derrota. Ahora el Señor manda a atacar a Ai, ¿y qué es lo que hay? Victoria. ¿Ves? Es la misma situación, la misma ciudad. Es las dos formas que tenemos de dar una batalla: por nuestra cuenta o bajo la autoridad de Dios. Hay gente que dice, pero es que Dios no habla. Pero si es que Dios no, posiblemente no sea que Dios no habla, posiblemente sea que tú no oyes, que son dos cosas totalmente diferentes. Yo se le digo la verdad: todo que va al Santísimo y se calla la boca, Dios le habla. Todo que va al Santísimo, que sea 10 minutos, y le presente el problema al Señor y se calla la boca, te aseguro que Dios le habla. Muchas veces no lo escuchamos porque tenemos tanto ruido dentro de la cabeza que ni siquiera podemos hacer silencio interior delante de Dios. Y cuesta trabajo hacer silencio delante de Dios, porque uno quiere hacer silencio y todos los ruidos que tenemos no salen. Hay que aprender a apaciguar los ruidos que tenemos adentro. Y dice en el versículo 9, los despachó Josué y fueron al lugar de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai. Al occidente de Ai, Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó de mañana Josué, revisó las tropas y subió contra Ai con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó hasta llegar hasta la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos y la ciudad. Tomó unos 5,000 hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel, con Ai al norte de la ciudad. Pero el grueso de la tropa acampó al norte de la ciudad, quedando la emboscada al oeste. ¿Se recuerdan? Ya conocemos uno de estos lugares. Conocemos a Betel. ¿Se recuerdan Betel? Donde Jacob tuvo el sueño de la escala. Donde Jacob consagró unas piedras con aceite y dijo: esta es la casa de Dios. Eso quiere decir Betel. Bet-el. Bet, casa, el Dios. Betel, la casa de Dios. Siempre que vean Bet, quiere decir casa. Quiere decir casa o agrupación de casa o aldea. Por eso Betlehem o Belén, Betlehem. Y Betlehem tiene un significado tremendo, porque en hebreo Betlehem quiere decir la casa del pan. Pero en árabe Betlehem quiere decir la casa de la carne. Y fíjate que Belén es la casa del pan que se convirtió en carne. Las dos, qué curioso que dos personas de dos religiones y culturas diferentes le dan al lugar donde nace Cristo una palabra que hace referencia a la Eucaristía. Por eso siempre que vean, Bet quiere decir casa. Betel, la casa de Dios. Dice el 14, en cuanto vio esto, el rey de Ai se dio prisa, se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel frente a Arabá, sin saber que tenían una emboscada a espaldas de la ciudad. Y Josué y todo Israel se hicieron los derrotados, huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos saliendo tras ellos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad. No quedó un solo hombre en Ai, ni en Betel, que no saliera en persecución de Israel, y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. No dejes la ciudad sola. Cuando la ciudad se deja sola, se apodera el enemigo. Y eso espiritualmente tenemos mucho que aprender. No podemos dejar nuestra casa abandonada y sola. Y ese es el problema de todas esas cosas que hay con todo ese problema de yoga y esa serie de técnicas orientales. El yoga y ese tipo de técnicas orientales hace que tú dejes la casa sola. Porque cuando tú haces este tipo
de técnicas orientales, ese tipo de técnicas orientales, y te lo dicen, no está escondido, es el manual, está en el Bhagavad Gita, en todo el manual de yoga, es un vaciamiento de la persona. Pero es un vaciamiento sin llenar. Porque nosotros nos vaciamos de nosotros para que entre el Espíritu Santo. Ellos se vacían para quedarse vacíos, es llegar al nirvana, a la nada. Y cuando tú te vacías, pasa como aquí. Aquí se entró Israel, pero cuando tú te vacías puede entrar cualquier enemigo y tomar control de tu casa. Por eso es tan peligroso la hipnosis y todo ese tipo de cosas, donde tú dejas tu protección en manos de alguien que tú no sabes quién es. Y te quedas totalmente... Por eso es mala la droga, porque la persona cuando está drogada se queda sin ningún tipo de protección. Y ahí el demonio te agarra. Lo decía el padre Teo en el retiro, el demonio es el inventor de la droga para que la gente se quede sin protección y poderlo tomar fácilmente. Yahvé le dijo a Josué, en el versículo 18, tiende hacia ahí el sable que tienes en tu mano, porque en tu mano te la entrego. Josué extendió el sable que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, la emboscada surgieron rápidamente de sus puestos, corrieron y entraron a la ciudad y se apoderaron a toda prisa de ella. Josué aprendió la lección. Fíjate que al Señor le gustan los símbolos. ¿Qué le dice? Extiende la espada. Y ahí es la señal para Israel. El Señor le gusta trabajar con símbolos toda la vida. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros somos humanos, nosotros necesitamos símbolos que ver. Y por eso el Señor provee símbolos también en Israel y provee símbolos en la iglesia. Los sacramentos y los signos de la iglesia son símbolos materiales que nos hablan de una acción espiritual. Y por eso la iglesia tiene las imágenes, las imágenes que antiguamente Madre Angélica lo decía muy simpático. Madre Angélica decía que ahora con el concilio quitaron a los santos del altar y pusieron la cara del cura. Porque antes la gente, mientras daba la misa, miraba a la cruz, miraba a los santos, y ahora ¿a dónde mira todo el mundo? Al cura que está de frente. Madre Angélica lo dice muy simpático, pero para eso son los símbolos en la iglesia. Como hemos dicho tantas veces, y yo lo decía el otro día, los símbolos no hay que quitarlos, los símbolos hay que explicarlos. Tú no puedes quitar los símbolos, tú tienes la obligación de explicar. Y eso es lo que ha pasado también, parte de esta apostasía en la iglesia, es también que se han eliminado casi todos los símbolos. Inclusive de los sacramentos se han eliminado símbolos que eran muy hermosos, que no habían que eliminarlo, había que explicarlo para que la gente lo... Yo creo que ha sido más doloroso quitarlo que si lo hubiéramos explicado. Ha sido mucho más doloroso la eliminación de todos esos símbolos que haber explicado cuál era el sentido de cada... Y al Señor le gusta trabajar con símbolos. Por eso en el cuento que le hice la semana pasada, ¿se acuerdan del católico este que se entró en Guatemala en el culto protestante? Veo que no vinieron la semana pasada, o no se acuerdan, o los que ya ni se acuerdan quién es Acán, si le pregunto ahorita. Ahorita le pregunto, ¿quién es Acán? Y se quedan. Tú tienes el email. Le hice el cuento que me contó un hermano de Guatemala, que un amigo de él pasó por una iglesita de esa pentecostal y se encontró a todo el mundo arrodillado en el piso, postrado en el piso, y el pastor delante con la Biblia, y él se paró en la puerta y gritó, ¡idólatra! Porque ellos dicen, nosotros nos arrodillamos delante de las imágenes y somos idólatras. Ellos estaban arrodillados delante del pastor, así que también son idólatras. Y claro que él lo hizo para fastidiar, porque nosotros sabemos que ellos no están adorando al pastor, están enfocados en Dios. Y si ellos tuvieran sentido común, ellos entendieran que nosotros no estamos adorando la imagen, ¿no? Pero bueno, eso, Israel, el Señor actuó con Israel con símbolos, y la iglesia necesita símbolos, porque las personas tienen que ver muchas veces para poder recibir el mensaje. Y por eso son todas las imágenes y tantos símbolos hermosos en la iglesia, como el agua a la entrada de la iglesia, el agua bendita, como el Vía Crucis, como las velas, como tantas cosas. Así que seguimos la semana que viene.